Bueno, pues en esta tarde, ¿cuántos están agradecidos con Dios? Amén. Hoy usted y yo estamos disfrutando de el sacrificio que hace más de 2000 años nuestro Salvador hizo por usted y por mí. Usted y yo no estuviéramos aquí si no hubiese acontecido ese hecho. Amén. Amén. Déjeme decirle algo, si hay algo por lo que en estos últimos tiempos lucho mucho, es con quitar de nuestra mente y de nuestras estructuras toda religiosidad y toda tradición que tanto nos han metido. Estoy plenamente convencido, y eso se lo voy a dejar de tarea, que Jesús no murió un viernes ni tampoco resucitó un domingo. No sé si mis cuentas no me salgan, pero la tradición dice que Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde. ¿Dice eso la tradición o no? Un viernes a las 3 de la tarde. Al menos también la Escritura lo establece. Pero si usted cuenta 3 días después del viernes, ¿qué día le da? ¿No le da un domingo en la mañana o sí? ¿Sí o no? Entonces, solamente se lo voy a dejar de tarea. Hay muchas cosas que nos han metido la tradición, la religiosidad, y que después cuando descubrimos a través de la palabra las verdades, son tan difíciles de erradicar. Mas sin embargo, como estoy convencido de eso, también estoy convencido que la palabra de Dios dice que Jesús un día entregó su vida por usted, por mí, en la cruz del Calvario. Siendo viernes, sábado, jueves o el día que haya sido, Jesús entregó su vida por usted y por mí. Así es que en esta tarde yo quiero poner mucho énfasis a eso, porque yo pudiera en esta tarde contarle todo lo que sucedió desde el momento en que Jesús fue aprehendido, cómo Pedro lo negó, cómo Judas lo entregó, cómo el gallo cantó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que usted y yo hoy estamos disfrutando o tenemos una vida abundante que Él nos dio a través de su muerte en la cruz del Calvario. Y eso usted y yo tenemos que estar agradecidos siempre con Dios. Amén. La Biblia establece muy claramente que no es a través de recordatorios en el sentido de recordar el día. El apóstol Pablo lo establece muy claramente cuando dice: yo recibí del Señor. Dice, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, dice, la noche que fue entregado, dice, tomó pan, ¿y qué más? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto, ¿qué? En memoria de mí. Y luego dice, así mismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Dice, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. O sea, cada que usted y yo participamos de la cena del Señor, estamos recordando la muerte de nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Dice, termina diciendo así: así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Amén. Si cada que usted participa de la cena del Señor, está recordando la muerte de su Salvador hasta el día en que Él venga. Pero una cosa importante aquí establece que Él a través de ese sacrificio está estableciendo un nuevo pacto. Diga, nuevo pacto. Nuevo pacto. Él está estableciendo un nuevo pacto con nosotros a través de su sacrificio. Esto significa que si hay un nuevo pacto, entonces había un pacto antiguo. Amén. ¿Sabe lo que fue ese pacto antiguo? Cuando el pueblo de Israel iba a salir de su esclavitud, Dios les dijo que sacrificaran un cordero. ¿Se acuerdan? Que sacrificaran un cordero de un año sin mancha
y que ese cordero lo sacrificaran y que pusieran en los postes y en los dinteles de sus puertas sangre, para que cuando pasase el ángel de la muerte, al ver esa señal de la sangre, ese ángel pasaba de largo y no llegaba a esa casa o a ese hogar. Amén. Diga, la sangre. La sangre. La sangre traía vida a la gente. Porque toda casa que se encontraba que no hubiese esa sangre ahí puesta en los dinteles y en los postes, el ángel entraba ahí y todo primogénito en esa noche fue muerto. Amén. Amén. Sí. Lo mismo dijo, de ese mismo cordero ustedes lo van a asar y se lo van a comer en familia. Van a estar prestos para el momento en que yo les diga, vámonos. Amén. Diga, la sangre me trae vida eterna, pero el comer el cordero me trae liberación o me trae libertad. ¿Me entendió? ¿Sí me expliqué? Amén. Por eso cuando usted escucha a Jesús, porque Él celebró también la Pascua, pero si usted se da cuenta en los evangelios, en ningún momento habla del cordero. ¿Por qué? Porque Jesús era el cordero que representaba en ese momento. Él iba a ser el cordero que se iba a inmolar. En la antigüedad, cuando Dios le dijo eso, mire qué cosa tan tremenda me encontré. ¿Quiere que vaya usted al libro del Éxodo? Éxodo capítulo 12. Amén. En ese capítulo es cuando Dios instituye la Pascua a su pueblo, cuando van a salir de esclavitud. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Diga, un tiempo nuevo, una nueva era, un nuevo ciclo, una nueva temporada. El pueblo de Israel nunca más se iba a regir por el tiempo de todo el mundo, sino que él iba a tener regirse por un nuevo tiempo, una nueva temporada que Dios estaba estableciendo en sus vidas. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? El pueblo de Israel, a partir de ese momento, disfrutaba de un tiempo nuevo, de una era nueva, de tiempos nuevos para ellos, que Dios les abrió, que Dios estableció para que vivieran, pero no solamente una vida nada más así, sino que tuvieran una vida llena de libertad, que 400 años estuvieron padeciendo ellos. Amén. El pacto antiguo era sacrificar a un cordero para limpiar nuestros pecados, pero por eso Jesús establece un pacto nuevo, porque el pacto antiguo tenía una vigencia establecida de que cada año el pueblo tenía que regresar a hacer sacrificios. Pero el pacto nuevo que Jesús establece es un pacto eterno, que no tiene fin, que no hay una vigencia. ¿Me está escuchando? Yo le pregunto esta tarde, ¿cuál pacto quiere usted? El pacto nuevo. Por supuesto que sí. El apóstol Pablo dice que ese pacto nuevo está establecido bajo mejores promesas. Amén. Amén. Entonces, Dios quería que su pueblo estuviera y estableciera sus principios a donde Él los iba a llevar. Él les dijo muy claramente, yo los voy a llevar a una tierra que he escogido para ustedes, pero la tierra, el pueblo o la gente que vive en esa tierra es la gente más malvada que usted puede encontrar en la tierra. Por eso yo deseo que ustedes, pueblo de Israel, quiero establecerlos como un pueblo de sacerdotes, le dijo Dios. ¿No les dijo así? Amén. Un pueblo de sacerdotes, porque quiero que donde ustedes vayan y donde yo los establezca, toda situación que esté ahí pueda ser cambiada a través de sus vidas y de su entrega a mí.
Amén. ¿Me estoy explicando? Me estoy explicando. Mi amado, cuando usted viene a Jesús, cuando usted recibe ese sacrificio de Jesús a través del nuevo pacto, Dios establece en usted una nueva vida, un tiempo nuevo para usted, en donde la vida ya no es igual que la que tenía antes, sino que Jesús, a través de su poder y de su Espíritu Santo, trae una transformación en su interior que se refleja en una vida abundante que Dios quiere que usted viva permanentemente. Amén. Amén. Diga: tiempo nuevo a través de un pacto nuevo. Gente transformada por el poder de Dios, con una visión diferente, con valores diferentes, con una forma de vida diferente, con un comportamiento diferente. Amén. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Que muchos de nosotros veníamos de vivir una vida de un pecado tan abundante en nosotros, que cuando venimos a Jesús es tan difícil que sus conceptos, que sus principios entren en nuestra mente. Por eso muchos batallamos para poder cumplir con los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Eso mismo le pasó al pueblo de Israel, que Dios tuvo que hacer que ese pueblo que salió en el desierto perecieran de tal manera que solamente 2 hombres de todos los que salieron pudieron entrar a la tierra prometida, porque su mentalidad y su pensamiento era pensamiento de esclavitud. ¿Me está escuchando? Por eso usted tiene que cambiar y transformar su mente a una mente renovada de libertad a la que Dios le ha llamado a usted. ¿Me está escuchando? El sacrificio de Jesús en la cruz le trae a usted la libertad que jamás se imaginó. Amén. 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 Así que el pacto nuevo es a través de la sangre y a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ese sacrificio para usted, para mí, simboliza el entrar en una nueva vida, en un nuevo tiempo, en una nueva era para usted y para mí. O le pregunto yo a usted, ¿el tiempo que vive usted ahora en Jesucristo es el mismo que vivía antes de Él? ¿Verdad que no? Hubo una gran diferencia, una transformación, hubo un cambio en su vida, hubo un cambio en su corazón. Entonces, de la misma manera, cuando usted viene y acepta ese sacrificio de Jesús en la cruz, Dios trae para usted tiempos nuevos. Amén. Por eso, los pueblos, las naciones, los países, las colonias, los barrios, solamente son transformados a través de la gente que ha sido antes transformada por el Señor. ¿Me escuché? ¿Me estoy explicando? Amén. Si usted quiere que su familia sea transformada, primero tiene que ser transformado usted. Amén. Si usted quiere que su colonia o su cuadra sea transformada, primero tiene que ser transformado usted y su familia, para dar ejemplo a todos los demás de que Dios puede hacer algo igual que lo que está haciendo con usted, o más allá todavía. Amén. Entonces, la muerte del Señor Jesucristo para usted y para mí significa una transformación en nuestra vida, el disfrutar de una nueva vida, el disfrutar de un nuevo tiempo, el disfrutar de cosas más grandes y excelentes que Dios tiene para nosotros. Amén. Dice el profeta Jeremías, dice: vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será igual como el pacto antiguo, sino este será un pacto nuevo, en donde mi ley y mis estatutos los pondré en su corazón y en su mente, y mi espíritu hará que cumplan con ellos. Amén. Ese es el pacto nuevo que usted y yo ahora tenemos. La cruz del Calvario significa el amor de Dios. Significa el amor para usted y para mí. Amén. Eso es lo que significa la cruz. El madero vertical significa el amor de Dios. El amor que Dios nos da a nosotros. Y el madero horizontal es el amor que nosotros
le debemos de dar a los demás. Eso es lo que significa la cruz. El amor a nuestro prójimo, el amor de Dios a nosotros, que por ende tenemos que dar el amor a nuestro prójimo como Dios nos lo dio a nosotros. Porque también a través de este símbolo, Dios establece en nuestra vida que su sacrificio en la cruz del Calvario es un sacrificio para siempre, un sacrificio para la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? Dios a través de ese sacrificio nos reconcilió con Él. Usted y yo no podíamos tener reconciliación con Dios de ninguna manera. La palabra que se utiliza en la Biblia para la remisión de los pecados, cuando Dios perdonaba los pecados en la antigüedad, esa palabra en hebreo significa que Dios ponía como una tapa sobre esos pecados. Solamente estaban tapados, por así decirlo, estaban cubiertos, esa es la palabra correcta. Nuestros pecados, a través del sacrificio de los animales, nuestros pecados se cubrían. Pero en el nuevo pacto, la palabra que se utiliza para perdonar nuestros pecados es que nuestros pecados no son cubiertos, sino que son borrados totalmente. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Por eso usted y yo tenemos que vivir con una libertad de conciencia. Si usted no vive con una libertad de conciencia, usted no está haciendo propio el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por usted. Amén. Recuerdo que una vez mi esposa me dijo: ¿y entonces qué pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Algo sucedía y me dijo, y le digo: ¿sabes una cosa? Estoy con mi conciencia tan tranquila que no tengo miedo no tengo ningún sentimiento contrario, porque mi conciencia está tan tranquila. Y le dije: ¿sabes una cosa? He experimentado en estos últimos años que vivir con una conciencia tranquila es lo mejor que me pudo haber sucedido. ¿Me escuchó? Cuando usted vive con una conciencia tranquila, sabiendo que el sacrificio de Jesús por usted fue eterno, permanente, glorioso, maravilloso, que le trajo una vida abundante, que le trajo una transformación a su vida, a su corazón, a su mente, no hay nada que pueda venir a inquietarlo. Ni aun el diablo con todos sus ángeles y sus demonios puede venir a ponerle pensamientos en su cabeza de acusación o de culpabilidad, sino que usted sabe que su culpa fue pagada, que el sacrificio de Jesús para usted fue verdadero y que por ende usted disfruta de una vida abundante que Jesús le ofreció el día que murió en la cruz del Calvario. Amén. El día que Jesús murió en la cruz del Calvario, una de las cosas que dijo fue: consumado es. Y esas palabras, consumado es decir, Señor, el propósito por lo que tú me trajiste, la encomienda que me diste, la tarea que me diste que hiciera, en estos momentos está siendo consumada. Ya no hay nada más que hacer. Ya no se puede hacer otro sacrificio, porque yo lo he hecho todo absolutamente. Amén. Esa palabra consumado es, significa que todo está hecho ya. Todo está hecho. Ya no hay nada más por hacer. No crea usted que ahora usted peca o hace algo que Dios no le agrada y que dice: ay, este pecado a Dios se le olvidó cuando murió en la cruz del Calvario. ¿Usted cree que pasa eso? Absolutamente no, porque todos mis pecados fueron clavados en la cruz del Calvario. Y esa mentalidad y ese concepto llena mi vida de tranquilidad, porque sé que puedo vivir en la seguridad de que mi Salvador trajo perdón para todos mis pecados, aun cuando no los había cometido.
Amén. Amén. ¿O cree que a Dios se le olvidó algo poner ahí en la cruz del Calvario en Jesucristo? No. Ahí están todos los pecados, ahí fueron pagados. Amén. Otro principio que quiero dejar con usted muy establecido es que cuando Jesús expiró, dice que sucedió algo poderoso en el templo. ¿Se acuerda? Dice que el templo, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué significaba eso? Que ahora usted y yo tenemos acceso al lugar santísimo. Amén. 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 Usted y yo tenemos acceso al lugar santísimo. ¿Sabe quién tenía acceso solamente a ese lugar? El sumo sacerdote. ¿Y sabe cuántas veces? Una vez al año. Usted y yo, cada segundo que queramos entrar ahí, podemos entrar. Cada momento que usted quiere entrar ahí, usted puede entrar. Cada instante que usted quiere estar ahí, usted puede entrar. ¿No es una gloria eso? Conocer a nuestro Dios personalmente. Conocer a nuestro Dios, cómo piensa, qué hace. Recibir la revelación de su palabra. Poder tener comunión con Él. Poder hablar con Él. Establecer en Él todos nuestros deseos, nuestros sueños, todo aquello que nosotros deseamos, que queremos, hablarlo con Él, ponérselo a Él, establecerlo en Él. Amén. Para que Él pueda tener acceso, que nosotros podamos tener acceso más bien con Él y que nosotros podamos, sin ninguna necesidad, poder estar delante de Él. Amén. Ese velo del templo era un lugar muy especial, porque solamente el sumo sacerdote, y sabemos que el sumo sacerdote para entrar ahí necesitaba ir bien limpiecito. Amén. Bien limpiecito, porque si el sacerdote no se santificaba, ¿se acuerdan qué le podía pasar? ¿Podía morir? ¿Podía morir? Amén. Imagínese usted y yo la gloria que ahora tenemos de poder entrar a ese lugar con toda la libertad. Amén. Amén. Ahora usted y yo disfrutamos de esa libertad. Ahora usted y yo disfrutamos de poder entrar en su presencia. Ahora usted y yo disfrutamos de poderle conocer íntimamente como jamás le fue conocido. El pueblo de Israel le decía a Moisés: no, ve tú, Moisés, los truenos allá están muy feos y los relámpagos y se oye como una voz de trompeta. Ve tú, yo acá me quedo, acá en el monte, acá. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía temor de su Dios. Pero Dios ha cambiado el temor en amor por Él. Ese temor de miedo lo ha cambiado por un temor de reverencia, paz. Le digo yo, ¿sabes lo que significa temor en la palabra de Dios? Significa que tú tienes el temor de desagradar a Dios con una acción que tú hagas. Ese es el temor que dice la palabra de Dios. Porque yo no quisiera que el corazón de Dios se entristeciera por una mala actitud mía, por una mala acción mía, por una mala palabra que salga de mi boca, con un mal comportamiento mío. Ese es el temor que yo tengo, de que el corazón de Dios no sea entristecido por una acción mala mía. Y entonces lo que deseo es que mi Padre siempre esté contento conmigo, siempre darle satisfacciones, siempre darle cosas buenas a Él, que hable bien de mí, como lo habló un día de un hombre llamado Job. ¿Se acuerda? ¿Has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en toda la tierra. ¿Usted se imagina que Dios ahora esté diciendo: ¿no has considerado a mi sierva Lolita?
que no hay otro como ella en toda la tierra. Job ni siquiera sabía que en el cielo se estaba hablando de él. ¿O sí sabía que se estaba hablando de él? No sabía. ¿Usted qué sabe si ahorita Dios está hablando de usted ahí en el cielo? ¿Ah? ¿Aló? ¿Cómo sabe que Dios esté hablando de usted allá en el cielo en estos momentos? O de todos nosotros. ¿No han considerado a mi iglesia que está ahí ¿qué es aquí? ¿Qué es la dirección aquí? 5 de febrero, entre Obregón y Allende. La comunidad Ágape, ¿ya no han considerado esos hombres y mujeres que se reúnen ahí? ¿Cómo son? No hay otros como ellos en toda la tierra. Wow. ¿Qué le parecería eso a usted? ¿No le parecería glorioso? ¿O no? Claro, claro. Porque ahora usted y yo tenemos esa oportunidad y ese acceso con Él. Ya nada nos puede separar. Dice la palabra de Dios que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Así que en esta tarde, usted y yo, siempre que recordemos la muerte de Jesús, cuando nosotros participamos de la cena, lo tenemos que hacer dignamente. Diga dignamente. 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 Porque dice el apóstol Pablo que el que come indignamente de la cena puede traer juicio para sí. Amén. Así que cuando participe usted de la Santa Cena, es recordar que Jesús murió, pero tenemos que hacerlo dignamente. Y usted y yo tenemos ahora la libertad de poder establecer contacto con nuestro Dios, una comunión con Él, establecer y conocerlo a Él de una manera tan sobrenatural como es nuestro Dios, que nos lleva a vivir aspectos y situaciones y vidas sobrenaturales que nuestra mente no la puede entender ni la puede comprender. Por eso la palabra de Dios dice que el amor de Dios sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. ¿Qué significa eso? Que por más que tú lo razones y digas, es que el amor de Dios es así, no lo entiendes, no lo comprendes, porque tu razonamiento natural no tiene la capacidad de poder comprender la magnitud del amor de Dios para ti. Amén. Amén. Si es que en esta noche lo que quiero dejarte es que esa libertad que ahora usted y yo obtuvimos a través del sacrificio de Jesús, tengamos la conciencia y la certidumbre en el corazón de que podemos allegarnos a Él con toda seguridad, sabiendo que Él nos recibirá siempre para darnos a nosotros todos sus planes, todos sus propósitos y todas las encomiendas que tenga para usted y para mí. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo en esta tarde? Póngase de pie un momento. Póngase de pie un momento.